Rusia se prepara para un proceso aún más complejo con sus relaciones con Estados Unidos. De hecho, si Estados Unidos decide presionar a Moscú sobre la cuestión de la crisis ucraniana, esto podría conducir a una ruptura total de las relaciones con Washington, una crisis más profunda donde la diplomacia no ha sido precisamente la herramienta. ¿Qué se viene para Rusia ante el nuevo gobierno de Trump? Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Cartas echadas. Rompen relaciones. La fría determinación de Moscú comienza a dibujar los contornos de una ruptura total de las relaciones con Washington, marcada por las palabras del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. El mensaje es claro. Si Estados Unidos decide presionar a Rusia sobre la guerra en Ucrania, las consecuencias serán profundas, como el eco de un trueno en la distancia. Ryabkov dejó claro que los intentos de confiscación de activos rusos congelados, así como el incremento de la presencia militar de la OTAN y el suministro de armas a Ucrania, son inaceptables. Vladimir Putin tiene el pulso centrado en cada movimiento del tablero geopolítico, no solo en el campo de batalla, sino también en el delicado juego de las relaciones internacionales. Las fuerzas rusas han demostrado su capacidad en el terreno de batalla, consolidando posiciones que, según Moscú, deben ser consideradas en cualquier posible negociación. Desde el Kremlin, la interpretación de la realidad sucede en un contexto donde se han estado reevaluando no solo las tácticas, sino también la doctrina nuclear. Esta reevaluación ya anunciada no es un simple cambio de las reglas del juego, es un reconocimiento de que Moscú está preparado para actuar decisivamente si las circunstancias lo requieren. La declaración del Kremlin se debió a la filtración de los planes estadounidenses que pretenden encaminar el conflicto hacia una resolución que ha sido calificada como abstracta por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El informe sobre un posible acuerdo que incluiría un congelamiento de las hostilidades, la creación de una zona de amortiguamiento y la negativa a largo plazo de Ucrania para unirse a la OTAN, ha encontrado en Moscú una respuesta cautelosa. En palabras de Peskov, tales propuestas son solo paños de agua caliente, es decir, meras ilusiones que en nada cambian la realidad palpable del campo de batalla. Ante tal panorama, el Kremlin recuerda que cualquier diálogo debe estar basado en la realidad actual, una que favorece a las fuerzas rusas. Mientras se sigue especulando sobre qué acuerdo establecerá Putin y Donald Trump sobre Ucrania, las discusiones se intensifican en los altos círculos del poder en Estados Unidos. La administración en funciones de Joe Biden mueve sus fichas para no dejarle nada fácil los planes de pacificación al republicano. La victoria no le otorga a Trump una libertad de acción incondicional. Dada la estructura del poder que rodea la política estadounidense, las garantías que quizás pudiera buscar en un movimiento hacia la paz son en sí mismas un mirage. ¿Y quién dijo que Estados Unidos quiere la paz con Rusia? Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, efectivamente, en medio de una tensa situación internacional, tal como se describe ahí en el video, hoy se habla de una inquietante señal que estaría enviando Rusia a Estados Unidos y que se traduce en una intención de ruptura total con Washington. Y esto es realmente muy delicado de tratar y ver. Para que no haya interpretaciones erróneas, vale la pena señalar que esas afirmaciones sobre esa posibilidad, esa posible decisión drástica de Moscú, pertenecen a Sergei Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Él fue quien hizo una serie de declaraciones importantes definiendo la posición de Moscú sobre cuestiones claves de la política exterior. Sin embargo, también hay que decir que manejó el asunto sobre la base de la posibilidad. Él no dijo nada en ningún momento que eso ya era una situación real que se estaba produciendo. Porque fíjate que textualmente Ryabkov dijo, si Estados Unidos decide presionar a Moscú
sobre la cuestión de la crisis ucraniana. Esto podría conducir a una ruptura total de las relaciones con Washington. Es decir, el funcionario de la Cancillería rusa está marcando una posibilidad, un hecho que todavía no es cierto y no es seguro, pero que podría llegar a suceder. En ese orden, el diplomático condicionó la ruptura de las relaciones de Estados Unidos caso de producirse acciones agresivas contra Rusia. ¿De qué y a qué se estaba refiriendo Rybakov? Bueno, en este caso específicamente a los intentos de confiscar activos rusos congelados y escalar el conflicto en dirección ucraniana, incluido el posible despliegue de fuerzas de la OTAN, o que estas advertencias que ya hemos escuchado reiteradamente se hicieran realidad. Solo que ahora hay un nuevo presidente, Ivette, recién electo, el republicano Donald Trump, y presumo que Moscú está poniendo las cartas sobre la mesa a quien va a llevar los destinos de la potencia occidental a partir de enero próximo. ¿Y por qué cobra entonces tanto revuelo esta declaración que partió de la cartera de exteriores de Moscú? Bueno, porque precisamente apareció en los medios occidentales esa información sobre un supuesto plan para resolver el conflicto de Rusia con Ucrania, que podría proponer la futura administración estadounidense, es decir, la de Donald Trump. Pueden ser conjeturas, pero de acuerdo a los trascendidos, Ivette, ese plan incluiría un congelamiento de las hostilidades, la creación de una zona de amortiguamiento y la negativa a largo plazo de Ucrania a unirse a la OTAN. Esto parece y suena lindo, suena bien, por lo menos. Pero, ¿qué ha dicho acerca de esto el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov? Bueno, dicen que él reaccionó con moderación a estos informes y los calificó de abstractos. Pero como reza el refrán, Ivette, cuando el río suena es porque piedras trae. Lo que las autoridades rusas están viendo en el escenario son las movidas sospechosísimas en este momento que están haciendo algunos personajes, adversarios de Moscú, por supuesto, y una visible ansiedad en las capitales europeas. A eso me voy a referir en el segundo tiempo, después de ver el segundo fragmento del video. Adelante. Así es, Margarita. En este momento, pues es todo un proceso que se muestra casi que dentro del terreno de la especulación, porque de todas maneras estamos en un punto de inflexión donde sale un gobierno que es el de Biden, que totalmente guerrerista, que le hizo la vida de cuadritos a Putin desde el principio. Recordemos que Biden se tomó el trabajo de llamar de una manera bastante grosera a Putin en varias ocasiones, utilizando términos bastante salidos de tono, y dándole la financiación, los paquetes de ayuda, no solo en armas, sino en dinero. Imagínate, el último paquete fue de 6.000 millones de dólares, y esto es aterrador teniendo en cuenta toda la situación en la que Estados Unidos se encuentra. Por otro lado, Donald Trump se supone, digo se supone porque con él uno ya no sabe, que está en una línea más pacifista. De hecho, si vamos a ser justos, en su primer mandato no promovió de una manera abierta, que sepamos, pues la intervención bélica en otras partes. De hecho, sacó de Estados Unidos, de otros territorios, sacó a los militares y los devolvió, ¿no? Pero tengamos en cuenta, Margarita, que quien manda aquí no es Donald Trump, no es Joe Biden, sino es un estado más profundo. Los señores de la guerra son los que les interesa estar, que la guerra se siga moviendo, se siga manteniendo, porque ¿quiénes se lucran? Pues ellos, ¿no? Con la venta de armas y con todos estos procesos que ya sabemos cómo funcionan. Así que podría darse el hecho de que Trump estuviera con las manos atadas en un momento dado al hacer estos movimientos del gobierno saliente. En este momento, según lo que analiza, por ejemplo, CNN,
Dice que Donald Trump podría estar manteniendo una distancia de ciertos puntos de vista con respecto al presidente Zelensky. En este punto se supone que ya no está esa relación tan cercana, ni Trump le come cuento, como decimos vulgarmente aquí, a Zelensky. No, ni tampoco ha sido un tipo que le tenga cercanía, ni que le guste la política de Zelensky, y tampoco critica a Vladimir Putin. Mira que ha pasado a un nivel más diplomático, ¿sí? Eso es lo que se ve en este momento y que definitivamente Donald Trump no quiere como ahondar en ese conflicto. Él tiene mayor fascinación de alguna manera por cómo se comporta Vladimir Putin. Y tengamos una cosa en cuenta, Margarita, son de una línea similar. Ojo, aclaro acá, Vladimir Putin es neoconservador, pertenece a la derecha en Rusia. Eso es Vladimir Putin. Donald Trump es republicano. Él pertenece a la línea derecha de Estados Unidos y tú sabes cómo él se ha manifestado en muchas ocasiones con respecto a Vladimir Putin. Le genera una fascinación, un respeto impresionante. Vamos a ver cómo sigue en este punto y cómo se van manejando las relaciones. Pero por ahora, ¿cómo están las cosas? Exactamente, Rusia tiene que estar preparada para cualquier movimiento, porque el gobierno Biden todavía está vigente. Biden sigue vigente hasta el 10 de enero de 2025, que es la posesión. Ahí puede pasar. Exactamente. Vamos a ver el Exactamente. siguiente De segmento. acuerdo. Asignación de $6.000 millones a Ucrania, con armamento crucial, previsto para ser entregado antes de la toma de posesión, parece destinada a delimitar las manos del próximo presidente en un posible intento de diplomacia moderada. Esto, sumado a un periodo de decisiones rápidas y a la continuación del apoyo financiero a Kiev, crea un entorno en el que cualquier intento de Trump por cambiar el rumbo podría ser una tarea monumental, si no imposible. En total, se puede decir que Ucrania, con la asignación de Biden, estaría totalmente equipada con dinero para aproximadamente un año más de guerra. Dadas las limitaciones que enfrentó Trump durante su primer mandato, es posible que no pueda revertir estas decisiones. Además, la composición del posible gabinete de Trump plantea más preguntas que respuestas. La presencia de figuras como Richard Grenell, conocido por su postura agresiva hacia Rusia, sugiere que incluso un aparente cambio podría ser solo una continuidad de la presión antirrusa. No se puede olvidar mencionar que la imagen de la actitud amistosa de Trump hacia Rusia es más mito que realidad. Las acusaciones han sido lanzadas con vehemencia. Atrocidades, desmanes, son frases que han brotado de su boca en múltiples ocasiones, reflejando una postura que no parece dispuesta a reconocer ninguna flexibilidad. De hecho, se rumorea que al inicio de su mandato, Trump podría querer incitar aún más el conflicto con el fin de negociar desde una posición de fuerza, un giro que no sería visto con buenos ojos en el Kremlin y que podría disparar a nuevas sanciones y un aumento en la ayuda militar a las fuerzas ucranianas. Frente a este telón de fondo, Rusia reafirma su postura. No está dispuesta a aceptar un plan redentor impuesto desde el otro lado del océano. Desde el alto mando en Moscú, resuena una clara señal a Biden y a los futuros líderes estadounidenses. La no aceptación de compromisos que puedan considerarse como concesiones solo puede llevar a una escalada de tensiones, marcando un camino insostenible para cualquier intento de reconciliación o establecimiento de la paz. Aquí, Margarita, es lo que venimos. ¿Quiénes están más interesados en que haya paz o que haya guerra? Esto, yo dudo que paz por ningún lado.
No sé tú qué piensas. No, por supuesto que no. Hay un complejo militar industrial que es el que maneja todo. Ya sabemos que las figuras de los presidentes son figuras nomás detrás de ellos. Ellos no deciden todo. Ellos no deciden toda la política exterior, sobre todo, y lo que tiene que ver con la guerra, con los conflictos y con el suministro de armas y con el comercio de armas. Eso lo tiene en sus manos el complejo militar industrial y 4 o 5 familias multimillonarias que tienen en su poder esa industria. Así que, como yo te decía anteriormente, volviendo al tema de esta tensa relación o todos estos supuestos y conjeturas que hay en torno a la relación que está comenzando o recomenzando entre Donald Trump y Vladimir Putin, lo que las autoridades rusas han visto y ven en el escenario son las movidas sospechosas en este momento y una visible ansiedad en las capitales europeas. Porque en ese marco, fíjate que Zelensky hizo una visita y asistió a la cumbre de la Unión Europea en Budapest, no sé si te acordarás, y los dirigentes franceses pidieron concesiones reales a Rusia y el primer ministro británico anunció un aumento del gasto de defensa. Por eso yo te decía, o tú preguntabas, ¿quieren paz o quieren guerra? ¿Quieren guerra? ¿Quieren guerra? ¿Y qué crees que dijo Zelensky en ese discurso? Muy confrontativo, por cierto, con Putin. El ucraniano, dirigiéndose a los europeos y a Donald Trump, recordó que desde la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Gran Bretaña en julio pasado, se ha hablado mucho de la necesidad de ceder ante Putin, de retroceder, de hacer concesiones. Y algunos de los aquí presentes, estas son palabras textuales de Zelensky, han instado a Ucrania a hacer concesiones, a Putin, por supuesto. Bueno, yo creo que eso fue una alusión a algunos mandatarios que estaban presentes allí, ¿ves? Entonces, ahí Zelensky volvió a la carga desafiante y dijo que hacer concesiones a Putin es inaceptable para Ucrania y suicida para toda Europa. ¿Qué haríamos después? Lanzó esa pregunta, ¿no? ¿Tendrá Europa que pedir clemencia a Kim Jong con la esperanza de que él también deje a Europa en paz? Entonces, como ves, manipuló groseramente a los europeos, trasladándole la sensación de temor y de inseguridad, no ya solo por el poderío que él reconoce que posee Rusia, sino de su aliado, el presidente de Corea del Norte. Incluso llegó a afirmar que los soldados norcoreanos están exterminando a su pueblo en suelo europeo. Bueno, así como lo oyes, desesperado, apelando a todos esos manejos políticos, Zelensky insiste en levantar el fantasma del miedo para que lo sigan acompañando en su ya frágil resistencia. El tema es que los soldados ucranianos, incluidos mercenarios aportados por naciones de la Unión Europea, armados por los países occidentales, han empezado a retroceder de pánico ante la llegada en las últimas semanas desde Pyongyang de miles de soldados del norte de Corea a Rusia para ayudar al Kremlin a repeler a las fuerzas ucranianas, sobre todo en el óblast ruso de Kursk. Creo que por eso el ejército ucraniano no se lo esperaba esa situación, que Corea del Norte dijera presente de esa manera tan numerosa y aplastante, con esa fuerza tan grande que les ha enviado Kim Jong-un desde Corea del Norte. Así están, con mucho miedo tiene Zelensky, y por eso las movidas de él ahora en Europa son cada vez más desesperadas y como una clásica patada de ahogado. Así es, Margarita. Vamos a ver qué sigue. Vamos con el último segmento. Veamos. Telón de fondo. Rusia reafirma su postura. No está dispuesta a aceptar un plan redentor impuesto desde el otro lado del océano. Desde el alto mando en Moscú, resuena una clara señal a Biden y a los futuros líderes estadounidenses. La no aceptación de compromisos que puedan considerarse como concesiones solo puede llevar a una escalada de tensiones, marcando un camino insostenible
para cualquier intento de reconciliación o establecimiento de la paz. Así, con cada declaración que emana del Kremlin, se erige un monumento a la obstinación en la lucha por el control de narrativas en las relaciones internacionales. En el gran tablero del ajedrez geopolítico, Rusia ha dejado claro que su estrategia no se someterá a las presiones de un Occidente que intenta regular sus movimientos. De hecho, el propio Putin ha advertido en repetidas ocasiones que las promesas de una pronta solución son solo ilusiones. Los objetivos de la operación militar especial se mantienen firmes y en su mente son incuestionables. En el fondo, cada acción, cada decisión se perfila como una batalla más en la contienda más amplia por el dominio y la influencia en el continente europeo, donde Rusia busca reafirmar su presencia y autoridad histórica frente a la injerencia de Estados Unidos. Pues ahí lo tenemos, Margarita, definitivamente. Rusia está en este momento en un punto de fortaleza importante, algo que no le conviene ni a Ucrania y yo diría que tampoco a Estados Unidos como están las cosas con el gobierno saliente. Con Trump, reitero, no lo sé, no podríamos ver la bola de cristal, pero yo diría que si ¿Qué tú Trump dirías, a ver? dime. ¿Qué dirías vos? Yo diría que hay más posibilidades de pronto de un acercamiento entre Trump y Putin, pensaría yo. El tema es que lo permitan otras instancias y eso lo sabemos de primera mano. Yo puedo decir, o Donald Trump podría decir, yo mañana paro la guerra, como lo dijo en campaña, pero de ahí a que lo permitan. Mira, Ivette, a eso me quiero referir. Había dejado para el final mi apreciación sobre esa supuesta llamada telefónica que algunos medios como el Washington Post y Reuters aseguran que hubo entre Trump y Putin, porque el Kremlin ha negado que se produjo esa llamada, calificándola de pura invención. Por eso creo que hay que ser cautelosos con este tema, pero bueno, suponiendo que esa comunicación existió y que Trump, que aún no es oficialmente el presidente, al menos hasta enero del año próximo, si es así como dicen, que le aconsejó a Putin no intensificar la guerra en Ucrania, creo que se metió en un avispero, Ivette, porque Putin no va a ceder ni un milímetro de territorio. El jefe del Kremlin ha reafirmado que no hay prisa en terminar la operación militar en Ucrania y que la estrategia de Rusia sigue siendo la de ganar y la va a hacer por desgaste a Ucrania. También ha mencionado que está dispuesto a dialogar con el presidente electo de Estados Unidos, o sea, con Donald Trump, porque ha insistido en que esto no significa que va a cambiar las demandas de Moscú. Por supuesto que no las va a cambiar. Y esto te dice a las claras, Ivette, que todavía no ha nacido quien pueda presionar ni agitar a Vladimir Putin para que tome decisiones que ya de antemano las tiene acordadas con su gobierno. Se entiende que Trump, como presidente estadounidense, quiera quedar bien ante la opinión pública mundial, que tratando de cumplir una de sus utópicas promesas de campaña electoral de acabar casi de un día para otro con un conflicto que ya lleva más de 2 años entre Rusia y Ucrania, pero una cosa es lo que dijo él en su campaña, que no es el dueño del mundo ni mucho menos, y otra la que dice y dispone el jefe del Kremlin, que sabe cuándo va a dar por terminada esa operación militar especial en Ucrania. Y por lo visto no va a ser tan pronto, cuando todavía el presidente de Estados Unidos, que todavía funge como tal, Joe Biden, se apresura en mandar la mayor cantidad de ayuda militar posible a Kiev a través de antes de que Donald Trump asuma el mandato. O sea que estos días que quedan de fin de año pueden llegar partidas y pueden llegar armamentos y qué sé yo cuántas cosas más a Ucrania enviados por Joe Biden. Ellos son los que no quieren que termine el conflicto, Ivette. De cualquier modo, no hay elementos convincentes para afirmar que exista por parte de Moscú intención de ruptura alguna total con Washington, pero por ahora todo es abstracto, ¿cierto? Claro que sí.
Bueno, hasta aquí esta reflexión sobre esta tensa relación internacional, poniendo el foco en presuntas conversaciones entre Donald Trump y el presidente Vladimir Putin. Quiero darle las gracias a nuestros seguidores por haberse mantenido atentos a este análisis que pretendemos llegue a ustedes con lo más objetivo posible. Así es que, Ivette. Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia, Margarita, como siempre, en tu acompañamiento a estos análisis, y a nuestra audiencia que siempre nos acompaña y nos sigue en estos informes que van más allá de la noticia y que queremos hacer de la mejor manera con la información más objetiva e imparcial. De igual manera, los invitamos a que ustedes se sumen a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, y sigan haciendo crecer esta hermosa comunidad que ya llegó al 1.000.000 de seguidores, que estamos de celebración. Muchas gracias a todos y síganse sumando. Por ahora los dejamos con la frase del día. La justicia y el poder deben unirse para que lo que sea justo sea poderoso y lo que sea poderoso sea justo. Lo dijo Blas Pascal. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao, chao.